Hemos empezado a grabar la clase de este momento y les voy a compartir la pantalla de lo que estamos haciendo. Bueno, esta es la figurita que vamos a trabajar hoy. Como ustedes ven, es una figura que posee bastantes contornos redondos, ¿no es cierto? Posee bastantes contornos redondos eh, en distintas caras, porque tiene en realidad en dos caras del objeto, pero la mayoría de contornos redondos están ubicados o son paralelos a una misma cara, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros analizamos esta figura, vamos a ver que la figura en sí, al tener una geometría como esta, podría verse, ¿no es cierto? Podría visualizarse de una óptica tal a la cual le demos mayor realce a ciertos detalles geométricos. Entonces, en esta figurita es muy importante todo lo que sucede a nivel de esta cara que le voy a colocar algunas marcas en este color violeta. Todo esto es importante para esta figurita, ¿no es cierto? Esta figura puede servir como una especie de elemento de sujeción, ¿no es cierto? Por eso a lo mejor posee este agujero lateral, pero esta forma, ¿no es cierto? Su perfil como tal es importante porque aquí se guardan algunas medidas elementales para que esto sirva para las distintas situaciones en las que la queremos emplear, ¿no es cierto? Este perfil puede ser muy importante al momento de que esta pieza funcione dentro de otra pieza, ¿no es cierto? Este perfil va a restringir la figura para un uso específico. Por lo tanto, si nosotros recreáramos esta pieza en perspectiva isométrica, a lo mejor obtengamos un producto muy parecido al que vemos en pantalla. Pero si es que la recreamos en perspectiva caballera, vamos a darle una noción al intérprete de nuestra perspectiva justamente de este perfil, ¿no es cierto? Ese perfil le va a llamar más la atención, diciéndolo de una manera más morocha, ¿no es cierto? A quien decida utilizar esta pieza, porque va a tener la posibilidad de ver eh, este agujero central, ¿no es cierto? Le puede pensar en qué le puede servir para sugestionar ahí y le va a dar una visión muy clara de cuánto es este agujero pasador para su distinto uso, ¿no es cierto? Muchos de ustedes pensarán, pero bueno, el agujero lateral también tiene una cierta relevancia, ¿no es cierto? Me refiero a este de acá. Bueno, sí, pero a la larga la misión de ese agujero va a ser el de presionar la pieza para abrirlo o cerrarlo. Entonces, independientemente de qué trabaje ahí, no es tan elemental como lo que tenemos acá. ¿Está bien? Dicho todo eso, ¿no es cierto? Quiero que saquen ustedes una gran conclusión. Cuando yo vaya a trabajar perspectivas caballeras, es importante ver qué parte de la pieza guarda mayores características geométricas y funcionales, y esa va a ser la cara de la pieza que yo voy a querer colocar en el cuadrante que está separado 90 grados. ¿Está bien? Dicho así, a lo mejor resulta un poco un trabalenguas, pero ya vamos a ver en la práctica a qué nos referimos. Entonces, listo. Dejemos este ambiente de aquí del navegador y vámonos a nuestra pantalla de AutoCAD. Voy a abrir un nuevo archivo por acá. Pienso que nos va a poder servir nuestra plantilla con la cual hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Cierto? Y listo. Vamos a trabajar acá esa figurita que acabamos de ver. Insertemos la figura para tenerla cerca y poderla trabajar más fácilmente, ¿no es cierto? Entonces pongámosle aquí, pongámosle un poquito de escala que se vea más grande. Listo. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos a darle mayor relevancia a la cara que en este momento vendría a ser una vista superior, ¿no es cierto? Le vamos a cambiar un poco el posicionamiento de la figura
para darle mayor realce a esa cara de vista superior, ¿no es cierto? Ahorita la figura de alguna manera está dispuesta en una especie de perspectiva isométrica y por lo tanto tenemos una buena visualización de toda la pieza en sí. Tal como lo dije antes, tenemos una visualización muy realista de la pieza. Ahora vamos quizás a restarle realismo, pero a darle relevancia a las características más importantes desde el punto de vista geométrico. Entonces vamos a empezar. Voy a iniciar con todo lo que es paralelo a el cuadrante cuyo ángulo de separación es recto. Cuando empiecen a trabajar con perspectivas caballeras, puede resultar muy útil hacer estos cuadrantes. Entonces, yo lo voy a hacer por esta vez para que ustedes también se familiaricen con eso. Entonces, voy a trazar aquí un eje, voy a ponerle 100, acá también voy a poner 100, y finalmente, hacia acá, voy a poner, no se olviden de algo. Siempre verifiquemos que nuestro rastreo polar esté en estos ángulos, 45, 90, 135, 180, es decir, múltiplos de 45. Y bueno, aquí solamente voy a poner 45, ¿no es cierto? Solo es una referencia de los ejes. Ahora bien, voy a pasar a trabajar mi figurita. Entonces, fíjense, voy a ubicar todo lo que es paralelo a esta cara superior en este cuadrante, que es el recto, ¿no es cierto? El que está separado por un ángulo recto. Entonces, me fijo en esta cota de aquí, que dice que es un ancho total de 32, y voy a empezar graficando eso. Entonces, muy bien, aquí tengo 32, ¿cierto? Activemos los grosores de línea para verlo mejor. Perfecto, 32. Y de ahí tengo una primera subida, por así decirlo, de 20 unidades, ¿no es cierto? Entonces, subo 20, ¿no es cierto? 20. Y por acá también subo 20 unidades. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, justo en la mitad de la figura, yo tengo esta ranura, ¿no es cierto? Esta abertura de 4 unidades. Y a esa misma distancia de 20 tengo este agujero cuyo diámetro es 15, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Bueno, sencillo. Primero que nada, vamos a colocar una línea de 20 unidades, ¿no es cierto? Vamos a ver, podemos hacerlo de dos formas. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos aquí a trazar otras 20 unidades. Así. Ahora, esto está en la mitad y no debería estar en la mitad. Tiene que haber aquí esa abertura de 4 unidades. Entonces voy a desplazarle a esta línea 2 unidades hacia su derecha. Y ahora le voy a copiar 4 unidades hacia su izquierda. ¿Cierto? Es ese truquito que hacemos a veces para graficar este tipo de cosas. Entonces nos queda ya así. De paso ya borremos esto, porque eso no va ahí, ¿no es cierto? Ahí es abierta la figurita. Muy bien, y en ese punto central de las 2 unidades vamos a formar ese agujero de diámetro 15, ¿no es cierto? Entonces, para hallar ese punto, simplemente unamos estas dos líneas para que el punto medio me sea ese punto. Y aquí hago esa circunferencia, ¿no es cierto? Lo que me dan es el dato del diámetro, entonces yo ingreso la letra D para especificar el diámetro y digo que es de 15. ¿Está bien? Queda algo así. Ahora me voy a deshacer de todo lo que no me sirve. No me sirve esto, ni esto, y esto es abierto, ¿verdad? Entonces me queda algo así. Primera gran particularidad. Al yo trabajar en esta cara, ¿no es cierto?, cuya separación entre los dos ejes es 90 grados, yo puedo guardar la forma circular de la pieza. No necesito hacer una plantilla para transformarlo en una forma elíptica. Y eso le da más peso a esa noción de que se le va a dar mayor relevancia a una de las caras del objeto. Si yo puedo ver la figura esa circular tal cual es,
le estoy dando total relevancia. No le estoy cambiando o no le estoy viendo en un ángulo tal en el que se transforma en una figurita elíptica, ¿no es cierto? Por lo tanto, tengo una muy buena idea de cómo eso está definido, ¿no es cierto? Bueno, ahora, habíamos graficado 20 unidades, pero vemos que de hecho se prolongan estos lados 32 unidades. Por lo tanto, nos falta agregar o extender 12 unidades de estas líneas. Vamos a extenderle 12, ¿no es cierto? Y a esta también le vamos a extender 12. 12 unidades más. Entonces, ahí ya miden esas 32. Bien, ahora, desde este centro a este otro centro, se forma otra circunferencia. Esta es de diámetro 10, ¿no es cierto? Entonces, vamos primero a hallar ese punto. Vamos a coger y vamos a medir desde este centro, ¿no es cierto? Hasta el otro, 36. Muy bien, en este punto va a estar mi otra circunferencia. Nuevamente, no hace falta hacer ningún tipo de plantilla, directamente hago una circunferencia. A ver, cambiemos la capa, eso sí. Y hacemos la circunferencia de diámetro 20, ¿cierto? A ver, veamos. Diámetro 10, en realidad. Listo, entonces el diámetro es 10 y ya está ahí esa figurita. Muy bien, ahora, haciendo centro en este mismo lugar, ¿no es cierto? También tenemos otra circunferencia cuyo radio es 10, ¿no es cierto? Y se va a unir, va a ser tangente a las prolongaciones que vengan desde esta arista. Entonces, eso es muy sencillo de hacer. Fíjense, cogemos ahora en este mismo centro, decimos, ahora quiero ingresar el radio 10, listo, y vengo por acá a los puntos forzados del cursor y digo que por favor me encuentre rectas tangentes o puntos de tangencia. Voy a activar este de aquí, cierro y fíjense, es muy sencillo lograrlo. Trazo una recta desde aquí y vemos en dónde se forma la tangencia, justo aquí. Ahí se forma la tangencia. Ahí incluso me sale tangente, ¿no es cierto? Perfecto. Y ahora hago lo mismo por acá. Voy a buscar la tangencia, debería ser a la misma altura. Ahí está. Y borro lo que no me sirve, ¿no es cierto? Da la sensación que estamos construyendo un alzado de la figura, ¿sí o no? Entonces, esa es una versatilidad que tiene construir las figuritas en perspectiva caballera. Entonces, fíjense, hemos logrado una especie de alzado, ¿verdad? Ahora, ¿qué profundidad tiene esto? Tiene una profundidad de 18. Aquí viene la parte que ya hemos dicho. La profundidad, ¿no es cierto? Le vamos a restar detalle en este caso porque pasa a ser en escala. Entonces, bueno, abramos la calculadora de Windows que a veces resulta ser un poquito más ágil de trabajar, ¿no es cierto? Y listo, aquí le tenemos. Me imagino ustedes sí le van a poder ver, entonces hagamos la conversión 18 por 2 dividido para 3. Nos da 12. Entonces, no vamos a hacer esa profundidad de 18, sino vamos a hacer de 12. ¿Por qué razón? Porque en las perspectivas caballeras, la profundidad sufre un desfase de escala de 2 a 3. Entonces, hacemos 12 por aquí y comenzamos a recrear lo mismo, ¿no es cierto? A ver, aquí teníamos 32, si no estoy mal. Sí, 32, ¿no es cierto? Y luego, ¿cómo hacemos acá esto? Fácil. Ahora fíjense, vamos a copiar esto y esto, ¿no es cierto? Esto y esto, e incluso podríamos copiar esto de aquí y de paso esto de acá, no importa. Todo eso vamos a copiar desde este punto y le vamos a llevar hasta acá. Listo. ¿Está bien? Bueno, luego definiremos qué es oculto y qué es visible. Por lo pronto podríamos ya hacer algunas cositas para medio ir entendiendo. Entonces, a ver, toda esta recta le vamos a partir en este punto para que esta parte de aquí sea oculta. Eso es evidente que va a ser oculto, ¿no es cierto? Ciertas partes de esta circunferencia también van a ser ocultas. Entonces, por ejemplo, podríamos deshacernos de esto, así,
y luego completaremos la parte que es oculta. Muy bien. Ahora, estos dos elementos circulares tienen un grosor, ¿no es cierto? A ver, si la pieza mide todo 18 y aquí está separado 7, me queda 11. 11 dividido para 2, 5.5. Entonces tienen un grosor de 5.5, pero que también hay que hacerlo en escala. Entonces regresemos a nuestra calculadora, borremos esto, entonces 5.5 por 2 nos da 11 dividido para 3, 3.67. Esa va a ser la profundidad que tenga esto. Ahora veamos desde dónde. ¿Desde dónde es esa profundidad de 3.67? Es desde el centro, 12 unidades para abajo. Ahí comienza esto de los 3.67. Entonces, para hacerlo más sencillo, veamos, podemos hacerlo así. Vamos en este punto superior. A ver. Ya. Vamos a hacer esto. En este punto superior, vamos a copiar nuevamente todo esto de aquí. Todo esto de aquí, incluidas estas. Y vamos a hacerlo desde el centro en la dirección a 45 grados, pues 3.67. Muy bien, me queda ahí. Ahora, vamos desde este centro de acá. Tenemos este centro de aquí. De ahí vamos a bajar. Eran en total 12 unidades. ¿No es cierto? 12 unidades. Encontramos ese punto. Y ahora, con líneas ocultas, en realidad sería porque no las vamos a ver hasta que se cierre por acá. ¿No es cierto? Y le prolongamos al otro lado también. Hasta que se cierre por acá. Hasta que se forme justo la intersección. Perfecto. Ya, esto es línea oculta. Me deshago ya de esto. Me deshago de lo sobrante. ¿Qué es lo sobrante? Esto de aquí. A ver, no todo eso. En realidad, vamos a ver. Vamos a establecer entre esta y esta, que solo se corte. No me reconoce esta parte de aquí. A lo mejor no se cruzan. No se cruzan por lo que es línea entrecortada. No hay problema. ¿Qué podemos hacer ahí? Desplazar esto un poquito más, haciendo un poco de zoom. Es decir, que venga hasta aquí. ¿No es cierto? Y muy probablemente ahí sí me va a reconocer. Ya. Entonces, hasta ahí hay ese grosor. Esto de acá tampoco hay. ¿No es cierto? Y por el resto estamos bien. Ahora, aquí es un poco de trabajo de carpintería, ¿no es cierto? Porque esta parte y esta parte de acá son ocultas. Vamos con nuestro modificador de partir en un punto a esta parte de aquí, desde aquí, para poder transformar todo esto en oculto, que vaya teniendo sentido lo que estamos viendo. Y aquí, veamos, tengo visible esta parte de aquí, pero no tengo la de acá. Por lo tanto, borremos esta que no es visible, y completemos nuevamente la circunferencia. Entonces vamos ahora a copiar solamente esta circunferencia de aquí, desde su centro, 3.67 a 45 grados, y ahora me voy a deshacer aparentemente de la parte de afuera. A ver, perdón, más bien dicho, me voy a deshacer de la parte visible, ¿ya? Y me queda solo la parte que es invisible para transformarle, ¿no es cierto? Entonces esto queda así. Bien, eso ya me hace ver que la parte de acá también ya no va a ser visible. Por eso decía, al final le hacemos eso. Bueno, ahora veamos.
prácticamente esta geometría se repite 7 unidades después en profundidad, 7 por 2, 14, ¿no es cierto? 14 dividido para 3, 467. Entonces aquí podemos ver con vista principal que se prolonga esto 4.67 unidades aquí y se repite todo esto. Se repite esto, 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 esto. ¿Qué más? Esto de aquí. Y le voy a trasladar desde aquí hasta acá. ¿Está bien? Veamos qué es visible y qué no es visible. A ver, aquí veo todo esto de aquí. Aquí me falta unir esta sección de acá. Desde aquí hasta acá. Sigue midiendo los 4.67. Muy bien, todo esto es visible, 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 visible. Esto ya me hace toda esta parte no visible. Vamos a usar nuestro modificador. Entonces, esta parte de aquí también quiero que sea con línea oculta. Esta quizás sea la partecita más engorrosa de esto, ¿no es cierto? Pero es, como yo digo vulgarmente, carpintería. Solamente identificar las zonas que son visibles y no visibles. Aquí hay un trocito que se ve no visible y sí es visible. Entonces, igual, usamos nuestros modificadores para poder dejar muy bien eso. ¿Ya? Está corregido eso. Y veamos, aquí tengo el agujero y aquí no se me copió con el agujero porque este es el del fondo y este no le copié. Entonces, vamos a copiar ese agujero desde acá. No sé si estoy bien. Veamos. Tendríamos que estar a 4.67. Entonces, copiemos este y este, ¿no es cierto? Desde su centro, que es aquí, 4.67 para acá. Ese es, muy bien. Entonces, se alcanza a ver esta parte. Interesante, ¿no es cierto? Se alcanza a ver esta parte de aquí. Partámosle aquí. Y también partámosle acá. Esa parte será visible y esto no será visible. Eso se hace oculto. Y por último, veamos si ya tengo esto. Yo creo que de aquí ya no se ve absolutamente nada de lo de acá. Porque aquí tengo un agujero y toda esta parte ya se hace no visible, creo yo. Pero me falta completar. Entonces, no hay problema. Usemos, a ver, ahí incluso pudiéramos borrar esta circunferencia, ¿no es cierto? Porque tenemos ese centro que es el mismo que comparte con este. Vamos a borrarle esta y vamos a construir directamente con línea oculta otra. Entonces buscamos este centro y ahí hacemos, este era de diámetro 10, ¿cierto? Listo, ahí estamos. Muy bien. Entonces, esto se ve hasta aquí. Esto se ve solo esta partecita, que es el inicio de este agujero que termina acá. A ver, ahí hay algo que me está confundiendo. Ah, no, perdón. Es esta parte de aquí, claro, esta parte de aquí que termina acá. ¿Ya? Ahí estamos. Esto se ve hasta ahora sí. Ah, y bueno, esta es la parte que luego se va a unir con esto, ¿cierto? Esto se va a unir aquí así. Esa parte no veo. Y luego con línea principal, esto se va a unir acá. Hemos formado todo esto. Ahora bien, aquí siempre es importante darle una longitud a esto para darle justamente ese espectro
cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene una ejecución de estas líneas que se puede utilizar. Hay que, en realidad, hacerlos con a ver, una metodología así exacta para hacerla no hay. Aquí hay unos puntos que vendrían a ser como las diagonales. Entonces, lo que se puede hacer es venir así a 45 grados y en este punto venir hasta acá, hasta que justamente se forme como que esa tangencia. Fíjense que la distancia es 3,67. Entonces, está bien, ¿no es cierto? Muy bien. Borremos esta para que no nos confunda. Y ahora hagamos lo mismo al otro lado. Decimos que vamos a hacer una línea, hacemos a 45 grados, nos encontramos aquí y ahora venimos hasta formar esta tangencia por acá. Ahí, 3,67. Borramos esta también. Entonces, si ustedes se fijan, se le ha dado como que esa característica cilíndrica al primer agujero. Lo mismo vamos a hacer en el otro. ¿Está bien? Ubiquémonos mejor en este. Vengamos a 45 grados. Siempre ayúdense del zoom para poder ver exactamente. Y ahora vengan en esta dirección hasta que se forma la tangencia con esto de acá. Bueno, ahí no me formó ya la tangencia porque justo coincide con una parte donde no hay dicha. Ah, no, ahí está. Ahí está dicha tangencia, ¿no es cierto? Listo, entonces ahí borremos esta línea. Y hagamos la otra. Entonces, de aquí vamos 45 grados hacia arriba hasta la intersección y de ahí vengo hasta formar mi tangencia por acá. Pero todas estas son líneas ocultas, no las veo, entonces no me preocupo. Y borremos esto de aquí. A veces las líneas ocultas me ponen un poco compleja la comprensión, pero recuerden que yo siempre puedo, para ver que todo esté saliendo bien, apagar las líneas ocultas y fíjense, estamos bien, ¿verdad? Ahí se alcanza a ver cómo hay esta circunferencia, luego viene esta parte hueca y se alcanza a ver parte de la circunferencia de atrás. Y de ahí el agujero y todo lo demás ya no se ven, están totalmente cubiertos. Listo, encendámosle de nuevo. Y bueno, nos falta darle algunos toques de profundidad y algunos toques de profundidad también a esta circunferencia de abajo. Entonces, vamos ahora con eso. Acá tenemos la longitud de 18. A ver, 18 por 2 nos daba 36 y dividido para 3 nos daba 12. Entonces, estamos con línea principal. Vamos a ver. Aquí hacemos 12 para acá y también 12 para acá. ¿Cierto? Ya. Sabemos que esta es totalmente oculta y esta se hace, a ver, se hace oculta justo aquí. Aquí se transforma en capa oculta. Y aquí facilísimo, ¿no es cierto? Digo que voy a copiar esto, esto y esto, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto, ¿no es cierto? Así. A ver, entonces, fíjense, hay una parte que sí es visible de todo esto, ¿no es cierto? De hecho, yo puedo ver todo este trayecto desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? No es visible este trayecto desde aquí hasta acá. Eso no puedo ver. Perdón, sí puedo ver una parte. A ver, hagámoslo con... Vamos primero separando lo no visible rápido para que luego no se nos confunda. Entonces, esta línea de aquí, esta parte no es visible. ¿No es cierto? Eso no alcanzo a ver. Ahora bien, esta parte de aquí, vamos a graficarle con línea principal. Esta recta sale de aquí, empata acá. Y fíjense que yo sí alcanzo a ver todo hasta aquí. Entonces vamos con nuestro modificador a decir que
esto se parta justo aquí, esta sería la parte no visible, y de hecho, esta parte pequeña más bien no se ve. Entonces, nuevamente, nuestro partidor en este punto, y esta parte no es visible. Entonces, esto se ve así, en realidad. Ahora bien, de todo esto de aquí, ¿no es cierto? De toda esta, le vamos también a separar. Entonces, decimos que de todo este trayecto, le vamos a partir aquí, y toda esta parte es no visible. Eso nosotros no vemos. Y esto queda así. Igualmente, creo que sí es importante darle esa característica cilíndrica a esta parte del agujero. Entonces, desde el centro voy a venir 45 grados y aquí justo a 12 debería asomar la tangencia. Fíjense, tal cual, a 12 unidades, ¿no es cierto? Borro por acá, hagamos lo mismo del otro lado. Ubico el centro, bajo a 45 grados hasta aquí, y justo a 12 unidades me debería hallar la tangencia. Ahí está, 12, perfecto. Y borro esta de aquí. Entonces, eso me da una visualización más cilíndrica de esto, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que todo esto es no visible, ¿no es cierto? Y de aquí se une este punto por acá, y de aquí se une este punto. A ver, no tengo todavía marcado eso, entonces marquémosle desde aquí 12, ¿no es cierto? Y ahora unámonos por acá. Ahorita es cuestión de ir uniendo las cosas que nos faltaban, ¿no es cierto? Esto por aquí. Y creo que estamos con todo, ¿verdad? Ya, nos faltan los agujeros, ¿cierto? Estos de aquí. Veamos, este nos dice que tiene diámetro 7, que son 2 y que son pasantes hasta estas superficies de acá. Pero este agujero ya está ubicado en este plano lateral. Entonces, ese agujero ya vamos a necesitar hacerlo en forma de una elipse, ¿no es cierto? Bueno, quisiera conocer qué piensan hasta ahora. ¿Qué les parece? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho hasta este momento? ¿Está claro o hay algo que no se entienda? Déjenme saber antes de seguir avanzando. Sí, está claro, profe. Ya, está bien, para Alex está claro. No sé si, a ver, veamos, preguntemos al azar. Oiga, profe, disculpe, ¿qué botón o qué, cómo se llama, opción se aplasta para ir de un plano a otro? Es que Juan, aquí no estamos trabajando de un plano a otro. Fíjese que yo justo decía esto en la clase anterior, para trabajar en la perspectiva caballera, básicamente trabajamos en el plano 2D que siempre hemos trabajado en AutoCAD. No hay un modo de perspectiva caballera, como sí lo hay para el dibujo isométrico, ¿no es cierto? Entonces, más es un tema de consolidar esa visión tridimensional de las cosas para poder establecer qué estamos graficando. Ahorita que le estoy viendo de lejos a la figura, hay esta partecita de aquí que es visible, fíjense. Aquí en este punto, este trocito sí puedo ver. Esto es así. Ya, bueno, faltaba hacer ese pequeño detalle. Siempre van apareciendo. No sé si Juan me entendió lo que le acabo de decir. O sea, no hay un modo Sí, de profe. perspectiva caballera. Simplemente nos toca visualizar. Lo que sí nos ayuda bastante, Juan y compañeros, tener este rastreo de ángulos de 45 grados o múltiplos de 45 grados. Eso nos ayuda un horror, porque ahí sabemos todo lo que se deriva en las superficies que son paralelas al plano X, Z, si es que se les quiere llamar así, ¿no es cierto? Esto que va desde aquí hasta acá, y el plano Y, Z, todo esto que va desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? Eso nos ayuda bastante. Entonces, bueno, ahorita es como que le hemos cogido y le hemos puesto de pie a esta figurita y hemos enmarcado todo lo que pertenece a esta cara, que nos a la larga termina siendo paralela al plano X, Y, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna otra duda? No sé si
De repente, Magali, ¿tiene alguna consulta o se está entendiendo? No, profe, ninguna consulta. Listo. Bueno, démosle el toque final entonces. Vamos a la parte de la circunferencia. A ver, esta circunferencia nos dice que tiene diámetro 7, ¿correcto? Tiene diámetro 7, eso quiere decir que tiene un radio de 3.5. Muy bien, entonces aquí sí nos va a tocar trabajar con esas plantillas que yo les había dicho. Y si es que nosotros le analizamos esa circunferencia, ¿no es cierto? A la larga va a estar paralela a los planos Y, Z, ¿no es cierto? Va a estar paralela, a ver, no digamos a los planos, sino al plano que forma el eje Y y el eje Z. Entonces, vamos a construir eso. ¿Cómo lo hacíamos? Sencillo, ¿no es cierto? Primero decíamos un polígono. Trabajemos con la capa auxiliar. Un polígono de 4 lados, el centro le hacemos en cualquier lugar de la pantalla, circunscrito alrededor, y ahí ingresamos el valor del radio, que sería 3.5. Lógicamente que es un agujero bien pequeñito, ¿no es cierto? Ahora, el otro, ¿no es cierto?, está en esta disposición, ¿no es cierto? Entonces, tendría que hacerle de 7, ¿no es cierto? 7 por 2, 14, dividido para 3, me salía 467 si no estoy mal, veamos. 14 dividido para 3, 467. Así es, entonces listo. Vamos a poner 4.67. Vamos a bajar 2, 7. Y aquí deberíamos tener, fíjense en el valor, 4.67 también. Muy bien, listo. Ahora, aquí, vamos a trazar diagonales aquí y diagonales acá. ¿No es cierto? Diagonal aquí, diagonal acá. Muy bien. Sigamos. Punto medio aquí, punto medio acá. Este es un proceso un poquito más simplificado de lo que hicimos el otro día. ¿Correcto? Hagamos la circunferencia. Tenemos la circunferencia que viene hasta aquí, ¿no es cierto? Ahora vamos a prolongar estos puntos. Observen. Desde aquí venimos así rectito hasta que se forme la perpendicular y de ahí sí vamos en dirección 45 grados hasta que se cruce por acá. Lo mismo desde aquí. Rectito y a 45 grados hasta los 4.67. Y noten que solo nos falta en esta parte de acá trazar el punto medio de aquí a acá. Ya tenemos todos los puntos para hacer nuestro procedimiento. Entonces, como íbamos a ocupar la capa principal para hacer el primer agujero que iría en esta cara de aquí, ¿no es cierto? Más o menos por esta zona. Vamos a hacer directamente acá. Recuerden, dibujo BC de spline, ¿no es cierto? Y voy uniendo los puntos. Este, con este, con este, con este, los puntos de intersección de mi circunferencia. En que tengo, lógicamente, en esa plantilla a mi izquierda, ¿no es cierto? Aquí, acá, acá. No sé si, a ver, Boris, ¿qué teníamos que tener en consideración antes de unir el último punto? ¿Se acuerda? A lo mejor Boris está en medio de sus labores. Magali, cuéntenos. La C. Muy bien, hay que cerrar la figura. No le damos el último clic, sino digitamos la letra C para que se cierre automáticamente. Listo. Pero ahora hay que hacer el proceso de ajuste. Le dábamos un clic, buscábamos la flechita y decíamos que queremos ajustar. Entonces vamos a ajustarle a este borde, a este otro borde de acá, a este otro borde de acá. Hacemos eso con todos los puntitos. De no nos queda de otra medida, ¿no es cierto? Para acá y para acá.
Así. Listo. Ya está ese perfil curvo, ¿no es cierto? Ahora vamos a estudiar un poco la figura. A ver, ¿qué nos dice? Esta figura se halla desde la parte baja, justo en la mitad, ¿no es cierto?, a 7 unidades. Es facilísimo encontrar ese puntito. Vamos con la línea auxiliar. Entonces nos dice, justo en la mitad, aquí ya nos detecta la mitad, ¿no es cierto? Subo 7 unidades. Entonces, donde termina esa recta, ahí tengo que pegar este contorno circular. Entonces, yo digo que quiero copiar el contorno circular desde su centro, ¿no es cierto? El punto base de la copia va a ser este centro o intersección de todas esas rectas. Muy bien. Le llevamos, ¿dónde está? Acá está. Y le pegamos aquí. Listo. Como ya está pegado, simplemente borramos esto de acá. Y este va a ser pasante hasta acá y luego se va a replicar aquí y va a ser pasante hasta acá. Entonces, en primera instancia, yo le pudiera copiar a una profundidad de 32 unidades. ¿Cómo es eso? Así. Primero puedo copiar esta, ¿no es cierto? Desde su centro. A ver, ya no tengo el centro, pero bueno, no importa. Ahorita no es tan esencial ese centro. Puedo copiar desde cualquier punto siempre y cuando le haga totalmente horizontal 32 unidades hacia la izquierda, ¿no es cierto? Listo, ya se pegó por acá. Ahora, bueno, este sabemos que es oculto de transformo. Muy bien. Ahora, esta parte de aquí tenía, veamos, si todo mide 32, le resto 4, me queda 28. Dividido para 2, 14. Entonces, ahora voy a copiar, ¿no es cierto? Esta, 14 para acá. Muy bien. Y de paso, 14 más 4 me da 18. Le voy a pegar a 18 unidades también para acá. Ahí. Listo, ya estamos. A ver, sí, bueno, recibí un mensaje de Boris que está en sus labores. No se preocupe, Boris. Esta de aquí es oculta. Y esta de acá, algunas partes son ocultas, otras partes no son ocultas. Ya vamos a ver cómo podemos hacer esto. Por lo pronto, borremos lo que no es visible. Es decir, no es visible ni esto, ni esto, ni esto. Quedémonos solo con la parte visible. Y ahora tenemos que unir para darle justamente ese aspecto cilíndrico, ¿no es cierto? Ahora, aquí viene una clave, porque si yo doy aquí el aspecto cilíndrico, a veces me reconoce de una y otras veces no. Entonces, fíjense aquí, me reconoce este punto de tangencia, me reconoce este punto y el punto de tangencia. Yo creo que los puntos de tangencia va a ser lo mejor. Hago 14, muy bien. Y el otro punto de tangencia aquí, hago 14. Y fíjense, sí adquirió esa forma cilíndrica, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo por acá. El punto, ahí me da como punto de perpendicularidad. Veamos si nos reconoce en el de acá. Ahí está el de tangencia. Vengo así, ¿no es cierto? Esto es 14 también. Todo esto lógicamente no es visible. A ver, aquí hay algo mal. Creo que se me movió la línea. Desde la tangencia hasta esta otra tangencia. Pero ahí hay un grado de desfase. Veamos si esto está más arriba. La que está más abajo es esta. Esta se me copió mal. Entonces, mejor copiémosle de acá. Copiemos desde aquí. 14 hacia la izquierda. Ya, mejor así. A ver, como ahora tengo la parte que está con capa de no visible, le voy a borrar lo no visible y a esta le voy a convertir en visible.
Y ahora sí veamos, deberíamos poder hacer desde esta tangencia hasta esta. Muy bien, ahí sí estamos 14 a 0 grados. Y desde esta tangencia a esta, bueno, ahí hasta aquí. Muy bien, listo. Nos falta nada más poner la parte no visible de esto. ¿Cómo hacemos? Vuelvo a copiar. Digo que quiero copiar otra vez esto, ¿no es cierto? Desde cualquier punto en realidad. A 14 unidades. Y ahora voy a borrar todo lo que es visible, ¿no es cierto? Ahora voy a borrar esto. Esto y creo que está ahí mayoritariamente, ¿no es cierto? A ver, veamos. Ahí borro esa partecita de ahí que se ha quedado sobrando. Vamos por acá. Esta de aquí. Aquí hay un pequeño montadito. Pero eso se puede modificar así. Si es que queremos cortar, cortamos esa parte. Ya, muy bien. Y aquí igual, me parece que hay otro. O sea, no sé si alcanzan a ver, pero hay una parte que está de dos colores, más o menos. Entonces, eso es lo que queremos erradicar. Muy bien, ahí sí quedó. Y tenemos terminada la figura. ¿Está bien? En este momento, yo puedo deshacerme de estas plantillas. Puedo deshacerme de estos ejes. ¿No es cierto? Ahí ya tengo solamente la figura. Yo creo que puedo centrar esta figura bastante mejor. Medio por ahí. Me fui mucho. ¿Ya? Y finalmente, como siempre les digo, para que se vea mejor, le puedo dar una escala. Y aquí yo creo que con toda la certeza del caso, sí podemos hacerle una escala el doble de grande. Fíjense. Bueno, ahora nos queda desplazarle de nuevo un poquito hacia abajo para que quede bien centradita, ¿no? Por ahí, ¿ya? Corremos esto y tenemos nuestra perspectiva caballera. A ver, le voy de nuevo a recuperar a esta y voy a hacerle a este elemento girar, ¿no es cierto? Desde aquí. 0 grados. A ver qué pasa. Ya, ahí. No me está cogiendo el comando de giro. A ver. Pongamos 270. Ya. Y desplacémoslo un poquito para acá. Como es lógico, esta figura no estaba pensada que se dibuje así, pero digamos que así es más o menos isométrica. Creo que sí se alcanza a ver la diferencia con la caballera, ¿no es cierto? Aquí todo lo que es el fondo de la figura, le hemos quitado relevancia y lo que predomina, fíjense si yo oculto las líneas ocultas, valga la redundancia. Fíjense, tengo mucha claridad respecto a la parte frontal de la pieza, a esa parte que le estoy dando toda la relevancia del caso, ¿no es cierto?
para saber qué es la pieza y cómo puede funcionar. Dado prioridad a toda esta parte de aquí, ¿cierto? A toda esta parte que le estoy seleccionando y que se ve con azul. Incluso a partes de su fondo, ¿no es cierto? Pero priorizando esto. Esto es lo que yo he considerado es lo más importante de esta figura y por eso le he puesto en ese cuadrante separado a 90 grados. Y de ahí ya lo que la pieza tenga de fondo no me interesa tanto como esto mismo. ¿No es cierto? Acá igual ganan relevancia estos perfiles principales y se les resta importancia a estas caras laterales, ¿no es cierto? Ya esto pasa a un plano un poquito más subjetivo. Y logro esta visualización de la pieza. Quizás esta pieza no es tampoco el mejor de los ejemplos para esto, porque a ver, si yo les digo al azar, por ejemplo, a Jefferson, chica, Jefferson, ¿cuál le parece más fácil de entender, la de la izquierda o la de la derecha? O no sé si Iván nos escucha, ¿cuál se le hace más fácil entender, la izquierda o derecha? El de la derecha, El de la derecha. el que recién acabo de hacer. A esa es Ya. la pregunta, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo digo, si es que muestro las dos figuras, ¿en cuál usted detecta más comprensión de lo que es la figura? En la derecha, la que termino de hacer ahora. Ya, le Sí. soy honesto, Iván, yo creería que, a ver, en el de la derecha, la que yo hice, la parte frontal me queda clarísima, pero en general, o sea, todas las partes las veo más claras en el de la izquierda, ¿no es cierto? No sé si alguien está de acuerdo conmigo o alguien está de acuerdo con Iván. La de la izquierda, profe. En la de la izquierda se ve más elementos a nivel de los tres planos que conforman la figura, ¿no es cierto? Por acá nos escribe a la izquierda Boris, perdón, nos escribe por interno Boris y nos dice el de la izquierda. Sí, yo también estoy de acuerdo. En la que tenemos como referencia, ¿no es cierto? La que bajamos de internet, se ve más de la figura. Lógicamente que se ve más. Pero lo que sí no se ve más es, o cómo pudiéramos plantear esto. En el de la derecha se ve más claro la parte frontal. Dejémoslo así. La parte del Porque, punto medio también. exacto, porque estoy justamente Claro, profe. enfocándome en eso. Yo me refería a lo que usted me dijo, que analizamos el dibujo y lo más resaltante, las curvas y todo eso. Por eso yo me refería de la derecha. Ya, está bien, Iván. Y justamente yo les decía, no es el mejor ejemplo, porque sí va a haber figuras en donde una apreciación en vista o en perspectiva, más bien dicho, caballera, sea mucho mejor que una isométrica, porque habrán tantos detalles en una de las caras del objeto que son relevantes, mientras que a lo mejor en el fondo del objeto, en la profundidad del objeto, no haya mayor trascendencia, ¿no es cierto? Yo les invito a pensar de la siguiente manera. ¿Qué ocurriría si esta figura no tuviera este agujero lateral, este de aquí, y no tuviera esta ranura central aquí, sino fuera sólida y solamente un agujero pasante de aquí a acá? Ahí sí creo que esta perspectiva sería mucho mejor que esta, porque le resto interés a esa parte que no conlleva mayores detalles geométricos y le doy total relevancia a la cara frontal del objeto, por así decirlo. ¿Está bien? Un poco va de la mano de eso. Entonces, a ver, dicho ese ejemplo, ¿no es cierto? Quiero que ustedes imaginen una viga, ¿no es cierto? Vamos un ratito al internet. A mí me gusta trabajar bastante poniendo en internet. Entonces, pongamos perfiles de vigas, ¿no es cierto? Vamos a las imágenes. Y a ver, esta figura está interesante.
Fíjense en esta figura que tenemos aquí a la derecha, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice que tenemos perfiles, bueno, esto es en vigas, ¿no es cierto? Perfiles abiertos y perfiles cerrados, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en temas de profundidad con las vigas? Aquí tenemos un ejemplo más bonito aún. Fíjense, aquí tenemos estas vigas abiertas en forma de C, ¿no es cierto? Yo les conozco así, no sé en realidad cuál sea el nombre técnico. Pero esta viga, ¿no es cierto? Voy a repasarle por encima, aprovechando el zoom. Esta es la parte que me interesa, ¿no es cierto? Aquí, luego viene así, así, aquí hace la curva, baja, aquí viene rectito, y aquí sube y hace la otra curva. Esa es la parte que me interesa. De ahí esto tendrá 2 o 3 metros de fondo, ¿no es cierto? Según cómo se venda comercialmente. Pero a mí me sigue interesando esto de aquí. Esta es la parte que me interesa para mis cálculos técnicos, para mi aplicación, para todo lo que yo necesite en relevancia a las características técnicas y funcionales de esta viga. Entonces, ¿están o no están de acuerdo en que si yo tuviera que dibujar la viga en perspectiva caballera, le saco más provecho a esa perspectiva? Porque puedo poner esa cara frontal alineada con mi plano que está separado 90 grados y bueno, pues si de ahí mide 2, 3 metros, primero que se va a reducir en escala la profundidad y luego que yo me quedo con la parte más relevante y como plus final sigo viendo la viga tridimensional. ¿Se entendió ese ejemplo que les acabo de hacer? No sé si Anderson nos escucha y nos cuenta si nos entendió o no. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ese es un poco el porqué de las Profe, perspectivas. ahí, perdón, una preguntita, no me quedó muy claro. Póngase a la viga, el ejercicio de la viga, entonces ahí nos vale el frente, ¿no es cierto? Entonces, aquí vale el ejercicio de la derecha, ¿o no? O sea, a lo que voy, Iván, es que fíjese, por ejemplo, en esto, ¿no es cierto? Fíjese en esta viga. Esta tiene una Ya. viga en forma de I, ¿no es cierto? Sí, Ya. Vamos un ratito al AutoCAD. Yo no le voy a hacer tan perfecta, pero voy a hacer algo parecido. Entonces, verá. Yo pongo aquí y digo, a ver, aquí pongámosle 50, bajemos 2, 50, entonces pongamos 10, pongámosle 20, ¿no es cierto? Ahora pongámosle 75, 20, 2, 50, 2, 20, 75 creo que pusimos aquí, 20 y 2, ¿no es cierto? Esta es una viga marca Boris Cuello, si es que usted quiere. Esta es la parte que me interesa de la viga, porque todas las medidas que tenga esta viga en esta forma me van a dar un poco las pistas de su aplicabilidad. Ahora, la viga, cuánto mida de fondo, es irrelevante. Esa es solamente una medida comercial, ¿no es cierto? Que la viga mida 3 metros comercialmente o 5 metros, no me importa. Muy probablemente yo compre la viga y le tenga que ir cortando en pedazos de 1 metro. Entonces, no es relevante el fondo. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago tridimensional ahora a esta viga? Entonces, digamos que de fondo va a tener, a ver, 6 metros va a tener. ¿Está bien? A ver, perdón, 3 metros. Entonces, 3 por 2 me da 6, dividido por 3 me da 12. ¿Ya? Entonces, pero exagerémosle poniéndole al 2, pongámosle
200. No, 200 es mucho. Pongámosle 100 nomás. 100, ¿no es cierto? 100. Y vamos pegando esto. Esto, peguémosle aquí. Peguémosle aquí. Peguémosle por acá, por acá, por acá. Creo que esas son las visibles. Bueno, por acá también un poco. Ya. Listo. Cortémosle ahorita aquí. Voy a tratar de hacerle solo visible este rato para que se entienda. Ya, profe. Y ahora vamos uniendo, ¿no es cierto? Entonces unimos esta con esta. Y así. ¿Cierto? Esta. Así. Y así. Y ahora. Copiemos. Esto desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? Y borrémosle la parte de aquí. Fíjese, Iván. Entonces ahí está clarito qué forma tiene la viga, pero aparte le puedo ver tridimensionalmente. Ahora, Exactamente. el fondo no cambia, ¿no es cierto? O sea, no aparece nada nuevo en el fondo. Sí, tiene una sola. ¿Qué tal si esta viga cada 20 centímetros tuviera 4 agujeros medio en un sistema polar para adaptar algo? Bueno, ahí el fondo ya comienza a ganar características especiales, ¿no es cierto? Entonces no sería a lo mejor una perspectiva caballera, pero si solo es la viga así como tal, esta es la parte que me interesa. Pintemos la parte que me interesa. Vamos a ponerle un sombreado. A ver, pongamos un sombreado sólido y pongámosle de un color, de este color rojo. Esta es la parte que me interesa, ¿no es cierto? Y las cotas de esta viga, aquí son las que me interesan. Por eso, si usted se va al catálogo que veíamos aquí, fíjese, casi todas lo que me muestran es el perfil. El perfil, el perfil, el perfil, el perfil. Esas me sirven para los cálculos estructurales, ¿no es cierto? El fondo no interesa. El fondo será en la medida de mis necesidades. Pero lo que me interesa es el perfil. Entonces, las vigas son un ejemplo muy bueno del uso de las perspectivas caballeras, porque se les da relevancia a esto, ¿no es cierto? Y de alguna manera, porque no es que les quitamos importancia, sino por la forma de la disposición del gráfico, se le quita relevancia a la profundidad. ¿Quedó más entendido ahí, Iván? Sí, profe, clarísimo. Gracias. Chévere. ¿A alguien más que de repente le quedó todavía la duda sobre esto de darle más relevancia a una cara de la figura? Parece que no. Bueno, en todo caso me alegro. Otra cosa más o una idea un poquito más, menos trascendental del uso de las perspectivas caballeras. Es esa posibilidad de poder simplificar el gráfico cuando tiene perfiles curvos. ¿Qué tal si yo ponía o trataba de recrear la figura tal cual estaba en un inicio? Me hubiera tocado hacer plantilla de 1, 2, 3 y 4 distintos perfiles curvos, ¿no es cierto? Que no es difícil, pero sí es trabajoso. Ahora, por colocarle a la figura de esta forma, yo he ganado en que esta y todas las que son paralelas a esas, simplemente sean contornos circulares comunes y corrientes, ¿no es cierto? Entonces se simplifica la elaboración del gráfico. Eso ya es más un tema de conveniencia, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que en alguna clase yo les dije, a veces el diseño y la representación es un tema de conveniencia. Se trata de convenientemente representar algo para que se vea más real, ¿no es cierto? Para que sea mejor transmisible en conceptos y en funcionalidad. Entonces, dicho esto, vamos asimismo a explorar Internet y ver cómo le podemos ejemplificar.
Entonces, regresemos a la página que normalmente nosotros siempre trabajamos. Esta de Pinterest. Y vean esta figurita. A ver, creo que estoy con suerte. ¿Qué mejor ejemplo que esto? Esa figurita de alguna manera está en una perspectiva isométrica. Si yo pongo que todas estas caras, vamos a tratar de pintar así mismo. Si yo hago que todas estas caras, ¿no es cierto? Todas estas caras que son paralelas, esta, con esta, ¿no es cierto? Coincidan con ese plano separado 90 grados, esta figura es facilísima de hacer, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta el por qué o no? A ver, honestamente, alguien díganos por qué no se da cuenta que esa figura es facilita hacerlo en perspectiva, caballero. ¿Quién no se da cuenta? Ojo. ¿Todos se dieron cuenta? Muy bien, no me sorprende, es un grupo muy capaz. No, No se yo dio- no le entiendo, profe. ¿Puede explicar? Claro, Iván. A ver, Sí. lo que pasa, Iván, es que usted tiene aquí varios perfiles circulares, ¿no es cierto? Fíjese, solo fíjese en las cotas. Radio 20, diámetro 16, diámetro 45. Bueno, acá es ya simétrica. Diámetro 70, ¿no es cierto? Todos esos son perfiles circulares. Ahora, si usted, a propósito, Iván, dibuja esta Ya. figura en perspectiva caballera, de tal forma que los perfiles curvos coincidan con el plano que está separado 90 grados, esta figura es rapidísima hacerla. Mm, ¿Sabe qué, Iván? Hagámoslo. Es la mejor manera de hacer. Entonces, verán, hagamos esto. Cojamos, descarguemos esta imagen. Muy bien. Y vamos a AutoCAD. A ver, para no perder esto, borremos la viga que construimos. Borremos esta figura. Y no quiero perder esta porque me gustaría subirles estas al sistema EVA para que le tengan. Entonces, a ver, vamos a guardar como esta, como práctica caballera 1. ¿Está bien? A ver, cancelar, no le quiero grabar como plantilla. Siempre atentos al formato. Ya, ahora sí, como dibujo y práctica caballera 1. Muy bien. Listo. Cerremos esto. Abramos un nuevo archivo. Abramos nuestro formato de trabajo. Colguemos la figurita que acabamos de descargar. Esta. Muy bien. Peguémosle por aquí. Y vamos a hacerle, verá cómo le hacemos rapidísimo, Iván. Entonces, primero dice que tenemos un diámetro de 45 y concéntricamente un diámetro de 70. Vamos haciendo. Diámetro de 45, a ver, diámetro 45 y concéntrico, diámetro de 70, me parece que es. 70, ya, listo. Tenemos esa parte. Ahora, nos dice que separado de estas dos y con una profundidad, a ver, esto mide 35 de alto y esta placa mide 15. 35 menos 15, 20. tendríamos 20, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces, no se olvidarán del rastreo polar. Ya está en 45 grados. Perfecto. Entonces, ojo con esto. Vamos a copiar esta de aquí, que es la exterior. A ver, si es 20, 20 por 2, 40. 40 dividido para 3. Ya cerramos nuestra calculadora. Abrámosle de nuevo. A ver, calculadora. Ya. 40 dividido para 3 nos da 13.33. Muy bien. Entonces,
esta de aquí le vamos a copiar 13.33. Nos queda por ahí. ¿No es cierto? Muy bien. Voy a irle haciendo este rato medio rápido, ¿ya? Ya, profe. Tratando de solamente conservar la parte visible. ¿Está bien? Muy Ya, bien. profe. Ahora, en esta posición, justo en esta posición, tenemos esos otros dos agujeros. Quiero este centro. A ver, tengo 110 del uno al otro. Dividido para 2 sería 55. Entonces, 55 para acá, ¿no es cierto? Y 55 para acá. En esos puntos, yo voy a tener estas circunferencias de diámetro 16. Ojo que estoy haciendo círculos, no estoy haciendo ninguna plantilla ni nada. Diámetro 16. Y este de aquí, de una vez le copiaré y le pegaré acá. Ya, muy bien. Me deshago de esto de aquí, ya no me sirve. Muy bien. Ahora, me falta la parte de la placa que tiene 15 de espesor. 15 por 2, 30, dividido para 3, 10, ¿cierto? Yes. Entonces solamente voy a copiar este perfil desde su centro, le voy a bajar a 45 grados, 10 más, queda medio por ahí, ¿no es cierto? Y ahora, concéntrico a esto, tengo estas circunferencias de radio 20. Entonces, verá, hagámosle primero con capa auxiliar. Entonces, concéntrico a esto voy a hacer el radio 20, ¿no es cierto? Ya, radio 20 ahí. Le voy a copiar este mismo radio Al otro lado. acá al otro lado, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahora voy a hacer uso de la herramientita que antes usamos, era las tangencias, ¿no es cierto? Entonces, escojo aquí, a ver, voy a ver desde dónde me sale, aquí me sale punto medio. Es porque no le está reconociendo como circunferencia. A ver, no hay ningún problema. Hagamos algo. Esto era 13.33 más 10, 23.33. Borrémosle esto un ratito y copiémosle toda esta. Desde aquí, 23.33. Ya estoy de nuevo ahí. Veamos si ahí me reconoce. Entonces quiero una recta tangente. Sería desde el punto superior. A ver, pero marquemos ese punto superior entonces. Ya van a entender lo que estoy haciendo. Marquemos ese punto superior y marquemos ese punto inferior de una vez. Aquí, ya. Muy bien, entonces, aquí, ya. También tengo que marcar los de acá. Los de esta. A ver. Y a mí se bolas con tanto centro, pero creo que esta pertenece a esta, sí. Ahí está 35 para acá. Y 35. No era 33.3. No, es que estamos Ya. haciendo el diámetro. Sí. Disculpe. Para acá. Ya. Entonces, ojo con esto. Y vamos a coger ahora sí con línea principal y vamos a unir desde este punto hasta que se haga tangente aquí, ¿no es cierto? Y vamos a coger desde este punto
hasta que se haga acá. Ahora vamos a borrar lo que no nos sirve. ¿No es cierto? De hecho, esto como se ve un solo cuerpo, se podría ver algo así. Ya, muy bien. Vamos borrando todo lo que no es visible. Este rato me estoy concentrando solo en la parte visible de la figura. ¿Está bien? De hecho, esto de aquí le voy a borrar. Eso le voy a hacer al final. Así. Ya, esto de aquí tampoco es visible, tampoco. Tampoco y tampoco. Ya, ahí estoy solo con partes visibles. Muy bien. Bueno, y ahora lo que sí es importante que haga, hagamos esto un ratito, generemos una simetría de esto y esto, desde aquí hasta acá. ¿No es cierto? Así. A ver, ¿qué pasó? Simetría de esto y esto, desde aquí hasta acá. Ya. Asimismo, borremos lo que no es visible. No es visible esto. Esto de aquí aparentemente sí lo es. Esto no, esto sí. Bien. Ahora, recortemos esto. Esto, esto, esto. Esto transformémosle ya en capa Capa. principal. ¿No es cierto? Borremos estas líneas. Así. Y por último, a ver, aquí nos falta copiar esto, 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 este de aquí y este de acá, ¿no es cierto? De hecho, este también se prolonga un poquito más. Bueno, ya eso no le hagamos por lo pronto. Todo esto le vamos a copiar desde aquí hacia acá, 10 unidades más. Borremos lo que no es visible. Le estamos haciendo puramente tridimensional, ¿no es cierto? O sea, más que puramente tridimensional, le estamos haciendo puramente visible. No estamos enfocándonos ahorita en contornos ocultos para hacerle más rápido. La idea es mostrarles la simplicidad de esto cuando se hace coincidir con un plano. ¿Ya? Tenemos esto así y podríamos, medio para darle un toque más tridimensional. Bueno, ahí no sería. Sería más acá. Y bueno, acá, así hasta acá, ¿no es cierto? Y por acá. A ver, me voy a copiar esta recta de aquí, que no está bien hecha, está medio hecha al ojo este rato, pero pongámosle medio por acá. A ver. Desde aquí
Quitemos un ratito la referencia. Hasta medio por aquí. Ah. Fíjese, Iván. A ver, lógicamente que no está perfecta. Hay que darle algunos detalles adicionales. Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos hacerle para mejorarle, quitarle esta parte? ¿No es cierto? Para que no se vea tan confuso eso. Y ya está la figurita. ¿No es cierto? Sí, profe. ¿Qué le parece? Sí, está. Solo al rato que le hizo los círculos, ahí me confundí, pero después del rato que ya va borrando, eliminando, allá queda el ejemplo claro. Ah, esa partecita también me faltaba ahí. Claro. Bueno, lo que quería que me entienda, Iván, es que esta misma figurita que tiene tantos contornos curvos, ¿no es cierto? Si es que yo le doy énfasis a estas partes, a ver, ahí se me está saliendo todo esto porque no está cerrado en algún lado, pero si yo le doy énfasis a estas partes, ¿no es cierto? Se me hace muy sencillo, ¿sí o no? Sí. Se me hace súper sencillo. ¿Por qué razón? Porque todas esas partes circulares no tengo que hacer ningún tipo de plantilla, simplemente son circulares, ¿no es cierto? Lo que me tengo que preocupar es un poco en las profundidades, pero nada más allá de eso. ¿Está bien? Sí, profe, claro, dice. Para el resto de compañeros, ¿se entendió esto de aquí? Entonces, cuando yo tengo una figurita como la que acabamos de hacer, cuyos contornos circulares son todos paralelos, ¿no es cierto? Son todos paralelos en el plano en el cual están practicados. Bien puedo yo practicar una perspectiva caballera y me evito eso de estar haciendo las plantillas. O sea, es una graficación o una representación por conveniencia de esa forma. ¿Está bien? Entonces, bueno, a ver, recién ustedes hicieron me enviaron ese deber que es la lámina, ¿no es cierto? La lámina completita con representación diédrica, con cotas, con todo, y sumado a eso, la perspectiva isométrica, ¿no es cierto? De esa figura que en teoría era ya un poco más compleja. El único deber que vamos a tener para la próxima semana va a ser esa figurita que escogieron para hacer la representación isométrica, van a tratar de hacerle en caballera. El día martes evaluaremos cómo nos está yendo con el desarrollo de eso. Es decir, no quiero que me la envíen todavía, sino hasta el martes, hasta ver qué tantas dificultades tuvieron. Si es que se les ha puesto muy complejo, en todo caso vamos aclarando un poco más. Y si es que lo han podido sacar adelante, pues en buena hora seguimos avanzando. ¿Están de acuerdo? Entonces, del mismo deber que me tenían que mandar para hoy, de la representación completa, del plano completo, ¿no es cierto? Representación diédrica más perspectiva isométrica, ahora deseo que me envíen la perspectiva caballera de esa misma figura. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, y tal vez no podemos elegir otra figura para la representación caballera. A ver, el hecho es que si es que nos mantenemos con la que hicimos en isométrica, vamos a poder justamente sacar estas conclusiones de cómo le puedo representar de manera conveniente a que me sea sencilla la representación. Y también, yo entiendo que hay es de entrada una figurita medianamente compleja, pero bueno, justamente por esa razón no les estoy diciendo que me la envíen sí o sí, sino que la intenten ya hacer. Quienes lo logren hasta el día martes, en buena hora, todavía no se les va a pedir que envíen ni se va a calificar. Quienes tengan muchos problemas me dicen, vea, profe, esta fue mi figura y no entiendo esta parte. Y la hacemos aquí en el grupo y de esa manera todos vamos destapando esas dudas que nos vayan saliendo en la elaboración del deber. ¿Qué opinan? Listo, profe. ¿Ya? Muy bien. Listo, muchachos. No les quiero, muchachos y muchachas, no les quiero cansar más.
la noche de hoy. Les agradezco mucho su atención. Hagan esto con paciencia. No es que la siguiente clase ya tema nuevo. En esta parte nos vamos a tratar de frenar y practicar y practicar y practicar hasta que nos quede muy clara la elaboración de perspectivas. ¿Está bien? Nos queda a la larga prácticamente un mes entero hasta llegar a septiembre. El último capítulo es muy rápido, así que no tenemos por qué acelerarnos ni volvernos locos avanzando. Podemos quedarnos practicando perspectivas un buen tiempito. Así que no se desesperen en ese sentido. La próxima clase reforzaremos más esto y asimismo la del jueves próximo, y de esa forma quedará bien sentado la práctica de perspectivas tanto isométricas como caballeras, y en lo posterior ya seremos nosotros quienes decidamos, o lo voy a hacer de la una forma o de la otra según mi conveniencia y según las ventajas que brinda la una por sobre la otra y viceversa. Ha sido un gusto tenerles el día de hoy por acá. Cuídense mucho, les deseo un excelente fin de semana. Aprovechen de sus estudios, de sus labores, de sus familias, y que bueno, pues todo venga de maravilla. Un gran abrazo para todos y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Pasen muy bien.